Seguimos con lo que es la teología histórica. Se da entonces la recopilación y la selección de los registros. El tercer proceso es la recopilación de registros, hechos, historia, tradición y registros de lo esencial. Ahí se da el paso a lo que es la formación de la Sagrada Escritura. Se dice que algunos libros no eran confiables. Por ejemplo, los evangelios apócrifos, muy importante para entender lo que es el proceso de recopilación de la Sagrada Escritura. Se da también lo que es el periodo de formación del canon. Los evangelios, por ejemplo, Marcos, que sale de la boca de Pedro. O sea, Pedro va diciendo lo que tiene que escribir el evangelista Marcos. Entonces, por ejemplo, habla de un periodo histórico, habla de Eusebio en el siglo V y también lo que se da, lo que se va registrando la transmisión que se va haciendo del texto. O sea, personas confiables, fuentes confiables, van dando, fuentes confiables van diciendo, contando su experiencia y se van poniendo por escrito. Muchos trabajarán por signos, todo era manual, o sea, que en ese tiempo todo era a mano, todo se escribía, había que pasar mucho trabajo, no es como ahora, que ahora todo es más cómodo. Por ejemplo, tenemos la carta a Filemón, que es una carta de San Pablo, y alguna carta de San Pablo a las iglesias. Esas son cartas que tienen mucha fundamentación. Se dan entonces unas etapas dentro de este apartado. Se da el acontecimiento, luego viene la tradición y el registro precanónico, luego viene la selección del registro entre canónicos y los no canónicos, entre las diversas versiones, la historia del texto, la consolidación del registro canónico. El proceso de entendimiento, ese es el siguiente proceso, el proceso de entendimiento del pueblo de Dios acerca de la revelación bíblica. O sea, nosotros tenemos la Biblia, pero no la hemos comprendido totalmente. La historia del texto es importante. Por ejemplo, se comparan los textos canónicos con los no canónicos. También se da el proceso de recopilación de los libros canónicos. Eso duró 4 siglos, ese proceso de recopilación. Uno de los textos que se puede citar es el texto de la Didaje, que es un texto muy antiguo. Se dice que no era canónico, pero es uno de los textos muy importantes que se citan como antiguos. Eh, También ahí habla de unas cartas muy importantes que aparecieron en el convento de Santa Catalina, la conocida como Códices. También hablamos de Gálatas escritas a la iglesia. Esos son libros que aparecen dentro del testamento, de los libros cristianos. Tenemos también que se intercambiaban cartas antes. Tenemos lo que es el canon antiguo judío y también los libros del cristianismo, por ejemplo Romanos 3, del 1 al 12. Dice, al judío le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, como que prácticamente ellos son lo que han sido elegidos para para esa misión de confiarle su palabra. No significa que la salvación sea para ellos solamente, porque la salvación es universal. El Antiguo Testamento, Dios ha llegado a confiar la palabra a los judíos. Los protestantes no tienen los libros, por ejemplo, el Judith, Macabeo 1 y 2, Baruch, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría. Esos libros son los que los protestantes no tienen. Tenemos también, eso sí, están dentro del canon católico, que es el canon del Concilio de Trento. Entonces, hay algunas personas que creen que San Jerónimo, por ejemplo, el libro de Atanasio, él mismo cree que es apócrifo. Hay algunos documentos muy importantes dentro de la tradición bíblica, que son documentos muy importantes, como el que yo mencioné ahorita de la Didaje. La revelación siempre se da proposicional. La teología histórica se encarga del entendimiento del pueblo de Dios. Es un proceso acerca de cómo nosotros vamos entendiendo la revelación. El texto que ha sido culminado en la Biblia. O sea, todo eso
Toda esa revelación, todo lo que Dios ha querido comunicarnos está en la Biblia, ha sido culminado en la Biblia. Está la mayor revelación de Dios hacia nosotros. Proceso de entendimiento de la iglesia acerca de la revelación bíblica. Eso, o sea, nosotros no hemos entendido completamente la palabra de Dios. Poco a poco, en un proceso histórico, vamos entendiendo la revelación divina. Dice también que hay algunos libros, por ejemplo, como Mateo, se escribió casi al final de la época cristiana. Eso es lo que dice el libro, un libro muy importante acerca de lo que es la teología. La teología histórica vuelve y lo define, el libro que vamos siguiendo, dice que estudia cómo la iglesia ha entendido la revelación bíblica a lo largo de su historia. No somos los primeros en tener la Biblia. No todo lo que Dios propone en la Biblia ha sido captado y vivido por la iglesia. O sea que como iglesia no hemos comprendido totalmente todo lo que Dios quiere comunicar. ¿Cuánto de la Biblia tenemos? Bueno, somos salvos por fe en Jesús, pero hay un proceso de lo que se llama la edad oscura, en lo que la iglesia muchas veces cayó. Por ejemplo, la indulgencia, el papado, problemas en el papado, que a veces era político, el pago de la indulgencia, se pagaba la reforma y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, esas son etapas oscuras donde no se entendió completamente la Sagrada Escritura. Entonces debemos recuperar, volver a la fuente, como dice, ¿para qué? Para que podamos nosotros volver a la Sagrada Escritura. Según el libro dice, la iglesia ha perdido algunas cosas, por ejemplo, los milagros, las posesiones espirituales. La iglesia ha ido perdiendo poco a poco algunas de esas cosas, es lo que dice la obra. También dice, la iglesia ha perdido los milagros, el depósito de Dios no se ha conservado, los dones no se conserva, se le ha muerto cosas a la iglesia, porque no se ha entendido bien la palabra de Dios. Del arrebatamiento de la iglesia, entonces después de la revelación, habla también el libro. El libro dice varios elementos muy importantes, habla de la teología del pacto, la teología histórica. Entonces, dentro de esos elementos, la teología histórica está estudiando aquí lo que nosotros hemos podido comprender acerca de la Sagrada Escritura.